obtener la función de transferencia x1 sobre u y x2 sobre u de este sistema mecánico, no se espanten, este sistema mecánico se basa en las leyes físicas comunes que ya conocemos, en otros cursos han tomado. Recordemos qué necesitamos para obtener la función de transferencia. ¿Sí? Analizar el sistema de manera que veamos qué ley de la conservación de la energía se aplica. En este caso, pues sería la sumatoria de fuerzas, debido a que aquí entra un impulso a la masa y la masa ocasiona que se mueva el sistema. Entonces, voy a utilizar el principio sumatorias de fuerzas es igual a 0. Como necesitamos esto, necesitamos saber también qué principios o leyes verifican la fuerza sobre una masa, sobre un resorte o sobre un amortiguador. Entonces tenemos que la fuerza en una masa, tenemos masa por aceleración, dice Newton. La fuerza en un amortiguador es el coeficiente de amortiguación por la velocidad, y la fuerza en un resorte, dice Hooke, que es la constante del resorte por el desplazamiento. Ahora bien, ya lo tenemos. Ahora, si se fijan, tenemos dos masas, masa 1, masa 2, y cada una de ellas tiene un movimiento. Entonces necesitamos analizar por partes, es decir, los efectos sobre la masa 1 y luego los efectos sobre la masa 2. Entonces, pongo nada más para que no se me olviden las fórmulas. Masa por aceleración, coeficiente de amortiguación por velocidad y coeficiente de elasticidad por desplazamiento. Ahora, analizo la masa 1. ¿Qué fuerzas le llegan a la masa 1? Vamos a enlistar. La masa 1. ¿Qué efectos hay? U de t, que le está entrando. ¿Sí? ¿Y qué otros efectos hay? Pues la fuerza de la masa 1, la fuerza del resorte 1, de K1. ¿Qué más? El resorte 2 está conectado ahí también, y el amortiguador. K3 afecta a masa 1, sí, pero lo hace a partir de la masa 2, que la masa 2 afecta a estos dos, entonces K3 no lo tomo en cuenta. Ahora, bueno, voy a dejar ahorita de lado la masa 2. Ahora, U de t es una fuerza de entrada que me excita el movimiento, me incita el movimiento. ¿Sí? Ahora, la fuerza que ejerce la masa va a favor o en contra de la que yo estoy aplicando. Si nosotros aplicamos una fuerza sobre un objeto para moverlo, el objeto implica una fuerza contraria a mí, ¿sí? Debido a su masa. Entonces podemos decir, si esta es de entrada, esta es de salida, ¿sí? Porque se está oponiendo a mí. O podemos decir, U va hacia la derecha, pero la masa se opone al movimiento hacia la izquierda. Ahora, la fuerza de los resortes. Cuando yo estiro un resorte, por ejemplo, si yo estoy jalando un resorte, ¿qué es lo que yo siento que me está haciendo el resorte? Si yo lo jalo en una dirección, el resorte me jala en sentido opuesto. Entonces, si yo aplico esta fuerza que lo mueve hacia acá, el resorte va a tender a jalarme hacia el lado contrario. Es decir, la fuerza de los resortes, ya sea de estiro o de compresión, iría en contra mía, igual la del amortiguador, ¿sí? Porque yo estoy incitando un movimiento. Entonces los objetos tienden a oponerse a ese movimiento. Recordemos leyes de Newton. Entonces me queda de esta manera. Entonces, para decir sumatoria de fuerzas es igual a 0, es U de t, tendría que ser igual a la fuerza de la masa 1 más la fuerza del amortiguador
más la fuerza del resorte 1 y del resorte 2. ¿Sí? Ahora, el resorte 1 está pegado a una pared, es decir, solamente se desplaza lo que la masa 1 se desplace, ya sea que se vaya para allá o se vaya para acá, es decir, se elonga X1 o se comprime X1, ¿sí? Porque está atado a la masa 1. Ahora, K2, si yo oprimo una masa, una fuerza aquí, yo hago que se mueva X1. Entonces este se está comprimiendo. Esa fuerza de compresión también hace que genere el resorte una fuerza que me empuja hacia atrás. ¿Sí? Pero ¿qué está haciendo? Si el carrito de la masa 2 se empieza a mover hacia allá, se está elongando, es decir, se está disipando fuerza cuando se mueve hacia allá. Porque yo lo estoy comprimiendo y este está haciendo que, si yo lo comprimo hacia allá, este está haciendo que se enlongue. Es decir, parte de la fuerza se disipa. Voy a poner aquí más o menos el dibujo. Tengo un resorte. Imagínense que tengo estos dos. Yo le oprimo una fuerza. ¿Qué hace este? Se comprime y la fuerza depende del desplazamiento. Es decir, ¿cuánto se está comprimiendo? La fuerza de compresión sería lo que se desplace X1. Pero esa es la fuerza que yo quiero, porque este, con respecto a la masa 1, se está comprimiendo. Estoy referenciando toda la masa 1, se está comprimiendo. Ahora, si yo muevo esto, ¿qué se está haciendo? Este está generando, este movimiento X2, está generando un movimiento de elongación, es decir, se está haciendo más grandote. Y de compresión y elongación son dos efectos contrarios. Si yo referencio esto, sería fuerza de compresión menos fuerza de elongación, porque yo estoy referenciando lo que me está haciendo la masa 1. Entonces, si yo lo pongo, sería KX1 menos KX2. Si factorizo, sería la resta de los desplazamientos. ¿Cuál? El que estoy tomando como referencia menos el otro desplazamiento. Espero haya quedado claro. Voy a borrar. Entonces, U de T sería igual a la fuerza de la masa, que es masa por aceleración, más la fuerza del amortiguador, que pasa lo mismo que en el resorte. Este lo comprime y esto lo estira, entonces sería B por la velocidad 1 menos la velocidad 2. Velocidad 1 es la que genera esta, y velocidad 2 es la que genera esta, más la fuerza en K1, que solamente depende del desplazamiento de X1 porque está referenciado a la pared, es decir, K por X1, más la fuerza del resorte 2, que es K2, perdón, aquí es K1, aquí es K2, por X1 menos X2. ¿Sí? Ahora, yo no tengo velocidad y no tengo aceleración, tengo desplazamiento, es lo que me interesa. Entonces, hay que usar las definiciones que nos enseñaron en física o en cálculo. La velocidad es la derivada del desplazamiento y la aceleración es la derivada doble del desplazamiento, es decir, aceleración lo puedo poner como xb' y velocidad como x'. Entonces, haciendo eso, puedo establecer la ecuación como mxb' de x1 más b por x' menos x2' más k1 por x1 más k2 por x1 menos x2 igual a u de t. Tengo eso. Tengo esta ecuación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Transformarla al dominio de Laplace. Si la transformo al dominio de Laplace con condiciones iniciales 0, tenemos ms cuadrada por la doble derivada, x1 de s, más b s x1 de s. Bueno, voy a borrar para ponerlo más seca, si no, no me va a caber. ms cuadrada x1 de s más
bs x1 ds menos bs x2 ds más k1 x1 ds más k2 x1 ds menos k2 x2 ds igual a u ds. ¿Sí? Ya tenemos todo. Solamente lo voy a agrupar y lo escribimos lo escribimos ahí arriba para que, como voy a borrar y hacerlo de la masa 2 para no perder la ecuación, esta la voy a escribir aquí en términos de agrupando x1 con x1 y x2 con x2. Entonces x1 tenemos ms cuadrada x1 más bs más k1 más k2, eso es x1, y de x2 tengo bs y k2. Aquí vamos a poner la UDS. Y ahí tengo la ecuación. Ahora borro esto y hay que hacer lo mismo para la masa 2. Yo sé que muchas cosas se van a aparecer y no tendría caso borrar todo, pero hay que hacerlo otra vez. Para la masa 2, ¿qué fuerzas tiene? No tiene ninguna de entrada porque está aquí. Entonces nada más tiene los efectos de la masa 2, de K2, de B y de K3. ¿Sí? Es decir, tendría ¿cuáles fuerzas entran? Ninguna. ¿Cuáles salen? La fuerza de la masa, más la fuerza del resorte 2, más la fuerza del amortiguador, más la fuerza del resorte 3. Y hacemos la misma lógica. K3 está pegado a la pared, por lo tanto nada más depende de X2, pero para K2 y para B está atado entre los dos elementos, entonces sería el de referencia menos el contrario. Entonces obtendría fuerza de la masa, sería masa 2, perdón, aquí sería masa 1, no lo puse, pero era la masa 1. Masa 2 por la fuerza de la masa es masa por aceleración, acordemos que es xb', más la fuerza del resorte 2, que sería K2, por el desplazamiento entre los dos, x2 menos x1, más la fuerza del amortiguador, que sería x2 menos x1, pero la derivada, más la fuerza del resorte 3, que sería K3, por x2 nada más. Eso me da igual a 0. Ahora hay que hacer la transformada. m2s cuadrada x2s más k2 x2s menos k2 x1s más bs x2 ds menos b s x1 ds más k3 x2 ds. Hacemos lo mismo, voy a borrar aquí arribita para no perderlas, las ecuaciones de una vez las escribo porque voy a ocupar el espacio y la anotamos. 0 sería igual a, primero ponemos x1, 0 es igual a x1, ¿dónde está? X1 aquí y aquí. Sería menos bs más k2, eso es x1, más x2, que x2 tiene m2 s cuadrada, luego tiene bs, luego tiene k2 y k3, más k2 más k3.
Ese es x2. x2 de s. ¿Sí? Entonces ya tenemos las dos ecuaciones. Ahora, como ocupamos la función de transferencia con respecto a x1 y x2, eso tenemos que hacer simultáneas y eliminar para simplificar. Voy a borrar. Por ejemplo, si agarro la de color negro, puedo poner que x1 de s a que es igual. Paso esto para acá, sumando, y esto quedaría multiplicando, pasa dividiendo, entonces x1 sería igual a eso de x2. Por lo tanto, si esto lo sustituyo en la de arriba, donde está x1, me quedaría todo en términos de x2 y de u. Y me quedaría, va a estar laborioso, me quedaría m1s cuadrada más bs más k1 más k2, que multiplica ¿a quién? A x1, que es todo esto, m2 s2 más sobre bs más k2, esto sería x2 menos bs más k2 por x2. ¿Sí? Quedaría toda esa expresión. Tendría que sumar esta fracción con esto para factorizar x2 y que quede más o menos simplificado, por así decirlo. Entonces me queda u de s, me quedaría como m1 s cuadrada más bs más k1 más k2, que multiplica a m2 s cuadrada más bs más k2 más k3. Este es el denominador, pasa multiplicando, entonces sería menos bs más k2 al cuadrado sobre bs más k2. Esto multiplicado por x2 de s. Todo esto. Entonces tengo esto, y para la función de transferencia ocupo poner esto dividiendo. Entonces esto que está dividiendo pasa multiplicando, y esto que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, la función de transferencia quedaría, aquí va a haber una cuestión nada más, que tendría que borrar algo. Voy a borrar estas ecuaciones porque a fin de cuentas ya las usé. Igual voy a borrar el dibujo y estas ya las usé. Entonces la función de transferencia me quedaría x2 de s sobre u de s igual a bs más k2 sobre todo esto, m1 s cuadrada más bs más k1 más k2, que multiplica a m2 s cuadrada más bs más k2 más k3 menos bs más k2, esto al cuadrado. Quedaría todo eso. Ese menos va aquí al lado, nada más que ya no me ocupo, y ya estaría la función de transferencia. Ahora, para obtener la función de transferencia de x1 sobre u de s, solamente sustituyo aquí. Si nosotros nos fijamos, si yo divido, bueno, esto ya lo voy a borrar, ya quedó acá arriba. Voy a usar esta como referencia porque es un despeje de las ecuaciones iniciales. Si yo matemáticamente multiplico por 1 aquí, es lo mismo que multiplicar por 1. Si divido entre 10 aquí y divido 10 entre acá, me da lo mismo. Por lo tanto, yo voy a hacer lo siguiente. Divido entre u de s.
porque esta es la función de transferencia que yo ocupo. Entonces acá también puedo dividir entre UDS y no afecto la expresión. Y yo ya tengo esto, x2 sobre UDS, que es esto, entonces nada más lo sustituyo. ¿Sí? Y si se fijan, quedaría multiplicando esto con lo de arriba y todo esto con lo de abajo. Y esto es lo mismo, entonces se cancela. Por lo tanto, la función de transferencia de x1ds sobre UDS quedaría m2s cuadrada más bs más k2 más k3 sobre m1s cuadrada más bs más k1 más k2 por m2s cuadrada más bs más k2 más k3 menos bs más k2 al cuadrado. Y ahí obtendría las funciones de transferencia que me pedía el sistema.